Buenas tardes, bendiciones para usted. En esta tarde estamos agradecidas con Dios por un semestre que nos permite avanzar en sus promesas, avanzar en sus propósitos, en su misión que tiene. Pues no, la misión es nuestra, el propósito es de Él en nosotros y cada una tenemos una misión. Yo quiero darte la bienvenida a este inicio de otro tema más. No nada más es un tema, es un versículo, es palabra viva, es la Biblia hablada a nosotros, predicada a nosotros, y seas tú bienvenida de cualquier parte que te estás conectando. Dios te bendiga, Pati. De cualquier lugar que te estás conectando, yo sé que Dios nos está uniendo en este tiempo. Hoy quiero decirte que iniciamos Ama a Dios con toda tu mente. Es un nuevo estudio en este semestre y vamos a poner todo de nuestra parte para que sea Dios ministrando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento. Y vamos a avanzar en esta temporada para lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Yo te pido que vayas por tu Biblia y no te quedes nada más en escuchar. Lee la palabra de Dios, trae la palabra de Dios contigo, porque esa es la que se revela, esa es la palabra viva y eficaz. Yo oro en esta tarde para que sea el Señor hablando a nuestra vida. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Ven y llena este tiempo, este lugar a cada persona. Cualquier angustia, cualquier cosa que estén pasando, dolor, pérdida, en esta hora toma control, Señor, para que seas tú ministrando cada vida y cada corazón. Abre nuestro entendimiento, porque este espacio es para que tú ministres nuestra vida, nuestro corazón. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este tiempo, en esta temporada, porque para este tiempo hemos sido creadas, y que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre. Gracias, Padre. Amén. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Ama a Dios con todo tu corazón, y lo que vamos a hacer con este versículo, que te voy a pedir que abras conmigo, que está en Filipenses. Pablo hablando a Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Y lo que vamos a someter a la voluntad, al señorío de Dios, es nuestra mente. Aquí es donde el enemigo viene a atormentar nuestra alma, a quitar nuestra paz en los pensamientos. Y a través de la palabra de Dios, el Señor va a dirigir, a adiestrar nuestros pensamientos si nosotros los ponemos delante de Él, y la palabra viene a ser revelada para cada una de nosotras. Entonces vamos a leer, y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Bueno, aquí vamos a empezar. Aquí hay verdad y aquí hay propósito para cada una de nosotras, porque hay 8 verdades. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud alguna, digno de alabar. En eso vas a pensar, en eso voy a pensar. Déjame decirte que
este semestre es una invitación a una vida transformada. Eso solamente lo hace el Señor a través de su palabra, a través de su presencia. Y esa invitación está aquí en Filipenses 4:8. Una vida transformada, primero transformando el Señor nuestro pensamiento, porque a veces el Señor empieza, yo sé que empieza de adentro hacia afuera y tenemos el corazón rendido a Él, el alma, pero aquí vienen las luchas. Venimos a los pies de Cristo por 20, 30, 50 años, caminando y conociendo la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cada una de nosotras tiene un pasado. Cada una de nosotros tiene luchas y tiene desafíos en el pasado, en el presente y por enfrentar. Y allí es donde viene ese ataque. Ahí es donde viene la lucha. Ahí es donde, aún en las labores cotidianas que hacemos, tal vez arreglando la cocina, lavando la ropa, en tu mismo trabajo, ahí estás recordando cosas de tu pasado, de tu niñez, tal vez abusos físicos, psicológicos, tal vez laborales, tal vez relaciones quebrantadas. Aun cuando ya ha pasado mucho tiempo, viene esa frustración, viene ese enojo, vienes a revivir otra vez todo eso que te ha pasado o la circunstancia que todavía no pasa, pero allí está esa inquietud y esa ansiedad. Es la ansiedad y la depresión lo que viene ahorita a atacar nuestras generaciones, nuestras vidas. Y realmente aquí en Norteamérica, más de 17.5 millones de personas están en depresión, están tomando medicamentos porque hay depresión, porque hay esa mente atada a circunstancias en las cuales no pueden resolver nada. Y allí es donde el Señor quiere venir a romper. El Señor quiere venir a tratar en cada una de nosotras. Ahí tal vez hay dolor, tal vez hay frustración, tal vez hay expectativas de algo que estás esperando. Y esa ansiedad, eso te consume, te desgasta o te desmotiva. Este mensaje sé que está a tiempo porque el Señor así lo es. Siempre llega a tiempo a tu vida y a mi vida. Hoy el Señor quiere romper todo eso. Quiere romper depresión, quiere romper ansiedades y quiere que salgamos de esto. ¿Cómo salir de esto? ¿Qué recurso tenemos como hijas de Dios para salir de esta circunstancia? Porque somos hijas de Dios, conocemos la palabra, mas sin embargo se ha ido la paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo te digo en esta tarde, vamos a la palabra de Dios. Ahí se encuentra la respuesta. En Cristo está la respuesta. No podemos quedarnos ahí atrapadas porque el Señor nos ha dado la victoria. Y lo podemos ver en la cruz del Calvario, pero ahora lo vamos a creer y lo vamos a meditar. Te invito a que abras conmigo la Biblia también en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
que yo he vencido al mundo. Él no nos ha dejado sin recurso. Él nos ha dado recursos para caminar en este tiempo. Él sabe los tiempos, sabe las luchas. Pero primero, antes que nada, debemos de conocer sus promesas. Ya hemos caminado el primer semestre a través de las promesas de Dios y vimos la vida de Abraham y vimos la vida de Sara. Pero, ¿qué vamos a hacer con todo eso que conocemos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios? Bueno, primero tenemos que ir a la palabra y memorizarla. Memoriza la palabra. ¿Ya la conoces? ¿Sabes que por ahí está todo lo puedo que en Cristo que me fortalece? Memoriza la palabra. Memoriza y medita la palabra de Dios. Ese segundo hábito de meditar, aprender esos métodos para reflexionar en la palabra de Dios, ese es un recurso maravilloso aparte de esa memorización de pasajes bíblicos. Acuérdate que el Señor habló por parábolas. Acuérdate que cada parábola encierra un misterio, una enseñanza para cada una de nosotras. No te quedes con esa enseñanza para ahí. ¿Qué quieres, Señor, que yo aprenda en esta parábola? Otro recurso es aplica la palabra de Dios. Ya la memoricé. Yo te invito a que junto conmigo memorices Filipenses 4:8, porque vamos a ver las 8 verdades que hay ahí. Las 8. Lo verdadero. Vamos a pensar por lo demás todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna. Todo esto lo vamos a ir desglosando en cada área de nuestra vida, en cada relación que tenemos. Y yo sé que esa depresión en el nombre de Jesús se va. Ese desánimo en el nombre de Jesús se va. Esa vida cansada está por terminar, porque hoy el Señor te dice: levántate, levántate, que te he hablado para grandes cosas, te he llamado, te he creado. Entonces, en esta hora, el Señor trae recursos a nuestra vida. Memoriza la palabra junto conmigo, medita la palabra de Dios. ¿Qué aprendes de esa palabra? No nada más, ya me la sé de memoria. Ahora detente. Quiero saber paso por paso lo que quiere decir y lo quiero digerir. Tú sabes que la comida que nosotros comemos físicamente, si tú no la masticas, no puedes tú quebrar todo lo que va para el estómago y que el estómago pueda venir a separar todos los nutrientes. Pues allí está donde vamos a meditar la palabra de Dios para separar los nutrientes, lo que va a nutrir tu alma, tu espíritu y lo que va a derribar toda mentira que quiere venir a poner el enemigo a tu mente y a tu corazón. Otro punto, aplica la palabra de Dios. Esa es la tercera y la más difícil. Aplicar la palabra es practicarla. Ay, Señor. Ahí es donde se nos hace difícil. La leemos, la memorizamos. Tienes que ir a una milla extra. Tienes que amar a tus enemigos. Tienes que poner la otra mejilla. Ahí es donde la práctica se nos hace difícil. Pero aquí
vamos a empezar a dominar la obediencia. Para poder poner en práctica las cosas es obedecer, ¿verdad? Todos tuvimos una mamá que nos indicaba algo, nos mandaba a hacer algo y teníamos que obedecer para desarrollar eso que mamá quería, ¿verdad? Entonces, tenemos que obedecer la palabra de Dios. No vas a obedecer más que la palabra de Dios. Y aquí es realmente lo que se nos hace un poco difícil. Pero ¿qué dice Mateo 7:21? Mateo 7:21, yo lo anoté mis citas bíblicas y dice: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, si tú y yo le alabamos, le conocemos y todo, asistimos a la iglesia, a un grupo, ayudamos, pero no haces la voluntad del Padre, pues no entraremos al reino de los cielos, porque no obedecemos la voluntad del Padre, que es buena, perfecta para todos. Y tenemos que obedecer. Aquí es donde nuestro Padre Celestial nos aprueba en la obediencia. Y bueno, pues ahora te invito a pensar en estas cosas. Filipenses 4:8, este versículo está bien profundo. Y vamos a ir entretenidas, pensando bien lo que Dios quiere hablar en este tiempo a nuestra vida para nuestro bien, para nuestro crecimiento, y vamos a ver esas 8 virtudes establecidas por Dios. Pablo, hablándoselo a los filipenses, son establecidas por Dios y en las que debemos pensar como cristianas. ¿Somos cristianas? Sí. Vamos a desarrollar esta mente que ha sido limitada a lo que ves, a lo que esperas, a lo que oíste y ha sido limitada. Bueno, esta mente va a ser adiestrada como el Señor lo quiere hacer para bendición nuestra. Empezamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo y todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Híjole, ahora vamos a poner en práctica este ejercicio para descubrir el significado de la Biblia. Y vamos a decir, ¿ok? Todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Piensa en Jesús. Él es verdadero. Ahí, ¿qué quiere decir? ¿Qué profundidad hay más en lo verdadero? Y lo verdadero significa que la verdad está en la palabra de Dios. Dios es verdad, Él es la verdad. Obviamente lo verdadero está allí, en la palabra. Y significa que es lo que está en contra de la mentira. O es verdad o es mentira. No hay puntos medios. O es real o es irreal. Porque lo verdadero es real. Aquí tenemos que ver una comprensión. Piensa en lo que es real, lo que es verdadero, no lo que supones, lo que es real. Entonces,
vamos a continuar con este ejercicio. Vamos a pensar con lo que es verdadero, lo que es real. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es real. Ahora, ¿hay algún mandamiento que obedecer en este versículo? Y empezamos otra vez a leerlo, y cuando termina el versículo dice: si hay virtud alguna, en esto pensad. Ahí está un mandato. Ahí Dios te está diciendo, ahí es donde debes de pensar, ahí piensa. Está mandándonos a pensar en todo, lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo que es digno de alabar, todo. Pero nosotros pensamos en otras cosas. ¿Será cierto? Nosotros nos preocupamos por algo que todavía no pasa. Entonces, hay un mandato aquí. Y si lo ponemos en otro sentido, quiere decir, haz que tu mente piense en lo que es verdadero o real. O si lo ponemos de otra manera, como en negación, no pienses en las cosas que no son verdaderas ni reales. Entonces, aquí podemos empezar a adiestrar nuestro pensamiento. De hoy en adelante, cuando la mente se te quiera ir por allá, tú tienes que regresar. Espera, ¿eso es verdadero? ¿Eso es real? ¿Me estoy haciendo ideas? Tal vez esa ansiedad, esa depresión, esa opresión que estás sintiendo es porque tu mente no está adiestrada. Del pasado no podemos hacer nada. Tenemos un presente. El pasado, puedes ver lo que aprendiste, lo que te dolió, deja en los pies de Cristo y que sea Él sanando esas heridas, que seas tú perdonando esas personas, esas áreas, y vamos hacia adelante. Ábrete paso. Memoriza la palabra. Examínala, escudriñala y luego practícala. Practiquemos la palabra. Entonces, todo lo que es verdadero, ahí vamos a pensar. Dios no desea que dediquemos este tiempo tan valioso para estar gastando nuestra energía en cosas que no son verdaderas, que no son reales. Aquí hay una buena enseñanza para ti y para mí, porque vamos a avanzar y vamos a entender los tiempos de Dios, y que es tan valioso el tiempo de Dios para estar pensando cosas irreales. Dios nos está diciendo que no pensemos en algo que no es verdadero, que no pensemos en algo que no es real, y que debemos ser fieles en poner en práctica la verdad. Tenemos que ser fieles. La verdad es la palabra de Dios. Allí hay que ponerlo en práctica, hacer lo que debemos hacer según el consejo divino de la palabra de Dios. Entonces, te hablo de una estadística. Se ha comprobado que como 10,000 pensamientos pasan por la mente humana en un día. Y obedecer el mandamiento de Dios de filtrar nuestros pensamientos con su red, con una red de lo que es verdadero y real, no es una tarea fácil. Es como tú misma, a ver, Alma, siéntate, ¿en qué estás pensando? O sea, tú misma poner orden a tus pensamientos para filtrarlos y para decir, esto es verdadero, esto es real. El Señor nos va a ayudar. A través de su Santo Espíritu, Él nos va a ayudar a cumplir todas las cosas que nos pide hacer. El Señor es el que está con nosotros y nos va a ayudar
porque de Él es la palabra de Dios y sabe que en nuestro corazón hay intención de avanzar, de despojarnos de eso que nos asedia, de eso que nos cansa, de eso que nos fatiga y vamos adelante. Que vamos a ver progresos. Ahí vamos a ver progresos cuando los pensamientos diarios puestos a la luz de la palabra, donde vemos lo que sí es verdadero, estás adiestrando. ¿Qué quiere decir adiestramiento? Adiestramiento quiere decir que tú estás alineando. Está todo desorganizado, voy a organizar, voy a adiestrar. Él nos adiestra para la batalla, quiere decir nos entrena. Entonces vamos a entrenar nuestra mente, vamos a alinear y vamos a ver en dónde estaban nuestros pensamientos y esos tienen que ser otra vez alineados a la voluntad de Dios, que es la verdad, la palabra de Dios. Aquí tenemos que hacernos preguntas. Yo estoy adiestrando mis pensamientos. Mi pastor, mi amigo no son responsables. Yo estoy tomando control de lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, yo tengo que estar firme, reconociendo y examinando lo que estoy pensando para ponerlos a la luz de la palabra. Entonces, durante las próximas semanas o durante las próximas lecciones, déjame decirte que vamos a seguir haciendo progresos en varias áreas de nuestra vida y vamos a empezar a cambiar esos pensamientos y Dios tiene una solución, tiene una enseñanza para cada una de nosotras, para ti que luchas con depresión, para ti que luchas con preocupación constante o con temor. El Señor va a venir a derribar toda fortaleza que se ha levantado porque va a traer su luz, va a traer la verdad, va a traer la realidad. Entonces, esta palabra que es Dios hablando a través de Pablo con los filipenses va a traer esa esperanza para tu depresión, para tu melancolía. Y es la solución que Dios va a traer en este tiempo. Es lo que has esperado, una libertad donde el Señor que es luz viene a disipar toda sombra, toda tiniebla. Todo lo que es real va a venir a resaltar y lo que no se va a quedar abajo sin nuestro interés y sin nuestra preocupación, porque servimos a un Dios vivo y servimos a un Dios que va delante de nosotros en cualquier circunstancia. Entonces, vamos a ir corrigiendo esos pensamientos mal sanos y vamos a desarrollar esa fortaleza diaria para vivir la vida. Desarrollar fortaleza para la vida diaria. Qué importante es eso. Porque las bendiciones abundan cuando tú y yo pensamos en lo que es verdadero. Ahí empieza la bendición. Cuando estamos atadas en mentiras del enemigo, no ves la bendición por ninguna parte. Pero una de esas bendiciones es la fortaleza que Dios nos va a dar en nuestro diario vivir. Incluye energía, vas a tener más energía. Incluye salud, te vas a sentir más saludable porque los pensamientos también vienen a apagar tu alma y te sientes débil, te sientes enferma, pero cuando el Señor vaya ayudándonos a adiestrar todos esos pensamientos, entonces aquí entra esa fortaleza que solamente viene de Dios, que Él es nuestra fortaleza y nos va a traer esa vitalidad de nuevo. Cuando estás enferma, tú no puedes rendir.
cuando tú te sientes con gripa, cuando te duele el cuerpo, tú sabes que haces tus tareas diarias, incluso si tú vas a trabajar, vas y trabajas, pero no rindes, no haces las cosas, te pesa hacer, no estás funcionando de acuerdo a lo que es real, de acuerdo a lo que tu cuerpo debe desarrollar con una mente despejada y con un cuerpo sano. Bueno, aunque nos esforcemos por cumplir nuestras labores, siempre la capacidad en un cuerpo enfermo no está sincronizada, es agotador. Pero cuando empezamos a desarrollar esa fortaleza en las verdades de Dios, mira, todo, aquí empieza todo, aquí entra todo. Ay, creo que me voy a enfermar. Ay, creo, y aquí lo crees y aquí lo declaras. Entonces, nosotros vamos a seguir adelante con el entusiasmo de primero aprendernos este versículo, memorízalo y empieza a adiestrar tus pensamientos en cada circunstancia que se te presente. Y aquí juntas tenemos diferentes maestras que vamos a ir adelante en cada situación. El Señor nos va a ayudar para traer discernimiento, revelación y caminar amando a Dios con toda nuestra mente. Todo se alinea desde tu cabeza hasta la planta de los pies. Entonces, en el reino espiritual es lo mismo como cuando te entra un virus en tu cuerpo físico. En el reino espiritual, tus pensamientos te reducen tu energía. Tus pensamientos te inmovilizan. Todo lo que tenías planeado, de pronto, ay, no me dieron ganas porque estoy pensando esto, estoy pensando lo otro. Bueno, ya te di el ejemplo de cuando nos enfermamos, pues cuando estamos en esa lucha espiritual, allí parte todo. De ahí empieza tu energía. Vamos a entregar nuestros pensamientos al Señor y vamos a pensar en lo que es bueno, en lo que es real, en lo que es agradable, y entonces vamos a pensar en las verdades de la Biblia, no en las verdades de alguien que supuso, no. Mira, te voy a decir algo. Las redes sociales nos están envolviendo de muchas suposiciones, de muchas informaciones, pero yo te animo a que vayas a la palabra de Dios, que es la verdad y es lo real. Allí es donde está nuestra fuente de fortaleza. Ahí es donde nuestros pensamientos se adiestran y donde el Señor nos da la dirección para caminar. Entonces, aquí vamos a usar la palabra para cambiar nuestra forma de pensar y el resultado para todas va a ser beneficioso y también va a ser de gran necesidad en estos tiempos, ¿verdad? Somos fortalecidas y aparte el Señor nos da vigor para esta vida. La vida no es fácil, no, pero la palabra de Dios nos va a dar esa fortaleza. La palabra de Dios es la que nos va a dar esa luz para ir avanzando en esta vida y nos va a alumbrar lo necesario para seguir avanzando y seguir avanzando. Entonces, en este tiempo yo te quiero animar que ames a Dios aún más. Ama a Dios con toda tu mente y ama a Dios como creyente de Cristo que has respondido tú al amor de Dios por ti. Porque aquí hay una verdad bíblica y te la digo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Por lo tanto, vamos entonces a avanzar en estas verdades y cada paso vamos a aplicar esta verdad de amar a Dios aún más en contra de todo lo que se pueda presentar.
hay un segundo paso. Primero es amar a Dios en todo, por todo y contra todo. Segundo paso, cada vez que nuestros pensamientos resulten así como algo irreal, tú luego dices, a ver, ¿a dónde te vas? Yo voy a hablar por mí. ¿A dónde te estás yendo, alma? ¿Qué estás pensando? Eso es irreal. Entonces tú decides parar esos pensamientos. Con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo podemos triunfar sobre esas emociones negativas, sobre esos pensamientos dañinos y sobre esas actitudes destructivas. Ahí nosotros, espérate, todo pensamiento se va cautivo a la obediencia de Cristo. Y entonces aquí estamos adiestrando los pensamientos a la verdad de Dios. Pensar solamente en la verdad, en lo que es verdadero, va a transformar nuestra mente y nuestra vida. Ahora te quiero tocar un segundo punto y déjame ver, estamos bien de tiempo, pues vamos a pensar en la verdad acerca de Dios y de su palabra. Primero piensa en la verdad. Ahora piensa en la verdad acerca de Dios y su palabra. Nada puede venir a entorpecer o a ponerte duda de que Dios no es Dios y la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Piensa en la verdad acerca de Dios y de su palabra. Entonces, aquí vamos a comprender esta importancia de adiestrar estos pensamientos. ¿Para qué? Para que lo que significa amar a Dios con toda nuestra mente es estar pensando en Él y en las cosas verdaderas de su palabra. La palabra que es viva y eficaz. Pero ¿qué es lo verdadero y real acerca de Dios? Podemos entonces recordar verdades bíblicas y las acabamos de ver ahorita con la vida de Sara. Acuérdate que Dios cuidó a los israelitas. Dios los sacó. Vamos primeramente con José, antes de irnos con Sara. Vamos con José cuando José muere. Acuérdate que José estuvo a cargo ahí de Babilonia y en el Éxodo, tú lo puedes ver en el capítulo 2, pues allí él mostró su cuidado por los israelitas porque lo pusieron ahí como mayordomo y como administrador. Bueno, pues ya después de que él muere, los hijos de Israel fueron maltratados por el faraón y fue una persecución severa. Entonces allí el Señor recuerda su pacto y Dios oyó el gemir y recordó el pacto que había hecho con los hijos de él. Dios miró los hijos de Israel y Dios los reconoció. Dios vio al pueblo y se percató de su condición, muy consciente de su pacto con ellos. Entonces Dios actuó en base a lo que escuchó, vio y percibió del pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo? Le dijo a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos y te enviaré. Dice ahí en el capítulo 3 del 7 al 10. El Señor hace un pacto con el pueblo de Israel y el Señor se acuerda de los suyos. Entonces, allí estamos aplicando la verdad de Dios. ¿Y quién es Dios para cumplir sus promesas, verdad? También recuerda esas promesas que tuvo con el pueblo, con Abraham y con Sara, cuando Agar, por ejemplo, Agar la cuidó no nada más una vez, sino fueron 2 veces, ¿verdad? Él estuvo con ella, Dios cuidó a Agar y
esta historia es una de las más nombradas porque aquí esta mujer en un tiempo de gran angustia tuvo ese encuentro con Dios. Ella estaba embarazada, estaba sola y era fugitiva, pero la halló el ángel de Jehová y le dijo: Jehová ha oído tu aflicción. El Señor oye nuestra aflicción, nuestras oraciones. El Señor está pendiente. Aunque no creas, Dios está allí. Y el Señor también más adelante, que tuvo el hijo que fue Ismael, ahí también otra vez cuida a Agar y otra vez tiene ese interés de la provisión para Agar. En el segundo encuentro, ya cuando Ismael tiene los 16 años, también fue cuidado por él. Aunque pase el tiempo, Dios ha hablado a nuestra vida, nos ha dado promesas y hay promesas en la Biblia para ti y para mí como hijas de Dios. Y el Señor cuida de ti, el Señor a través de la palabra de Dios te está diciendo: yo soy un Dios vivo, yo soy un Dios que cumple sus palabras, su promesa, yo soy un Dios verdadero que aparece en circunstancias donde menos te lo explicas, y allí el Señor llega y rescata, así como rescató a Agar cuando estaba ahí muriendo en el desierto, que ella pensaba que iba a morir, ¿verdad? Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 7. Él tiene cuidado de nosotros. Dios cuida y atiende a su pueblo. Tú y yo somos su pueblo, somos sus hijas. Estamos ahí porque hemos recibido al Señor como nuestro Señor, a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces piensa esa verdad. Estás en angustia, el Señor está contigo como poderoso gigante. No pienses que ya te olvidó, no pienses que no es un Dios verdadero, no. Piensa en la verdad acerca de la palabra de Dios. Otro paso decisivo hacia el amar a Dios con toda nuestra mente es determinar poner las verdades de la Biblia sobre todo lo que pensamos o sentimos. Busca las promesas de Dios, escribe las promesas de Dios, cree las promesas de Dios, apropiate de ellas. Eres hija de Dios, eres heredera de todas esa palabra de Dios, esas promesas de Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Déjame decirte que hay muchas culpa, que ya venimos a la iglesia y estamos ahí y estamos todavía pensando que el Señor no nos ha perdonado aquel pecado, aquello que hicimos, pero ya pedimos perdón, el Señor lo conoce, has entregado tu vida a Cristo y tú todavía estás en depresión por aquello que tú no te puedes perdonar. Y el Señor dice que si has confesado tu pecado, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonarte los pecados. Entonces ahí tenemos que estar firmes en lo que Él ya dijo y creer la palabra. Y tú puedes decir: pero es que no me siento perdonada. Acuérdate que ese sentir está en el alma. El Señor trata con las emociones del alma, pero tú tienes que creer la palabra de Dios, porque si tú no la crees, vas a estar con una mentalidad equivocada, que Dios no puso ese pensamiento ahí. Acuérdate quién es el que manda esos pensamientos para acusarnos, para estar allí mortificándonos. Ahora, vamos adelante. En Cristo tenemos esa redención por su sangre. El perdón está en Cristo Jesús, el perdón de pecados. Él ya llevó todo en la cruz del Calvario, solamente tenemos que arrepentirnos, confesar nuestro pecado.
sea, confiésalo y me arrepiento, Señor, de todo corazón. Colosenses 1:14. Eso es lo que dice Colosenses 1:14. Que si tú te arrepientes de tus pecados, entonces no hay por qué pensar que no somos perdonadas. Eso no es algo verdadero. Tenemos que recibir el perdón a través de la fe. Y cambiar de dirección es arrepentimiento. No volver a hacer esas cosas. Entonces la Biblia es verdadera, no tus sentimientos o tus pensamientos. Esos no. La palabra de Dios dice, desecha sentimientos que van en contra de la palabra de Dios. Desecha pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Entonces decide pensar, estoy perdonada. Estoy perdonada por aquel que es justo, por aquel que murió en la cruz del Calvario. Estoy perdonada. Entonces, piensa en la verdad acerca de Dios. Ahora piensa en la verdad acerca de nosotros mismos. Piensa en la verdad. ¿Quién eres tú? Es otro principio importante para adiestrar nuestros pensamientos, y es pensar que nosotros somos hijas de Dios. Romanos 5:8, ¿qué dice? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Soy de gran valor porque Él murió por mí. Soy de gran estima a sus ojos. Piensa y entiende el amor tan grande que tiene Dios por ti y por mí, que ha dado su vida. Aunque éramos pecadores, aunque todavía no le conocíamos, todavía no venía la verdad a nuestra vida, y Él se nos adelantó y tomó la cruz, ofreciéndose a sí mismo como el cordero inmolado. Entonces Él murió por nosotros. Qué valiosos somos delante de sus ojos. Esta verdad significa que ese valor que tenemos es tan grande. Primeramente porque Dios dio a su único hijo unigénito. Y segundo, porque Él mismo se dio a sí mismo cumpliendo la voluntad del Padre, que era venir a morir por todos los pecadores. Y nosotros que tenemos que hacer también la voluntad del Padre, fíjate, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Él hizo la voluntad del Padre muriendo en la cruz del Calvario por perdón tuyo y mío. ¿Qué nos pide a nosotros? Hacer la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, y solamente es hacer el mandato. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, en esto pensar. Eso, un mandato que tenemos que obedecer. Entonces somos tan preciosos a sus ojos que aunque no sintamos o pensemos que somos tan valiosos, esa verdad nos enseña qué posición tenemos delante de Cristo. ¿Qué posición Dios, el Creador, vio en nosotros para restaurar esa relación a través de Cristo, de su único Hijo? Y estas verdades nos capacitan para experimentar ese poder de Dios en vez de estar sufriendo con todo lo destructivo, todos los efectos destructivos de los pensamientos acerca de nosotros y que no son verdaderos. Entonces, quiero decirte que aquí Dios nos recuerda estas cosas.
Salmos 139:14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquí este salmo me dice que yo fui formada cuidadosamente, maravillosamente, sin que importe lo que los demás puedan pensar de mí. Yo fui formada por el Dios viviente en el vientre de mi madre. Él tejió mi cuerpo. Él me hizo cuidadosamente. Él te hizo cuidadosamente. Eso lo dice David en el Salmo 139:14. Y así como formó a David, te formó a ti, me formó a mí. También Dios nos recuerda que Él tiene un plan y un propósito supremo para mi vida, sin que importe lo que parezca el presente. Las circunstancias que estés pasando no importan. Hay un plan y un propósito, aún a través de esas circunstancias. Y te puedo leer en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si Él ya me limpió, si Él ya me justificó delante del Padre, Él tiene un propósito y un plan perfecto para mi vida. Dice un propósito supremo, quiere decir superior de lo que yo he pensado. El propósito de Él es más grande de lo que me imagino. El propósito de Dios en tu vida es más grande de lo que tú te puedes imaginar. Otra cosa que Dios nos recuerda es que Él nos ha dado dones espirituales que podemos usar para beneficiar a otros creyentes. Los dones y el fruto del Espíritu no son para mí, no son para ti. Esos dones que Él puso en tu vida, ese fruto del Espíritu es para otros, para que otros sean bendecidos a través de lo que Él ha equipado en tu vida para beneficio de otros, que fue lo que hizo con Jesús. Él nos ha dado esos dones, sin importar que nosotros que estemos actuando tal vez no excelentemente, tal vez estemos fallando en algún momento. El Señor todavía cree en nosotros. El Señor está ahí y recuerda que somos amadas. El Señor hoy viene a recordarnos que somos amadas y aceptadas por un Dios de gracia, por un Dios de amor. No importa quién me rechace, no importa quién no le caiga bien. Yo soy aceptada y amada por Cristo Jesús. Esos pensamientos son la verdad. Esos pensamientos están escritos en la palabra de Dios en Romanos 8:35. Lo de los dones están en 1 Corintios 12 del 7 al 11. Son verdades que nos tenemos que apropiar, que tenemos que pensar y tenemos que recibir. Esas son verdades de Dios. Y empecemos a sustituir esas verdades por las cosas que no son reales, esas falsas realidades, esos falsos pensamientos. La palabra de Dios, de cómo Él me ve, es superior a cómo me ven los demás. Cómo Él me creó, para qué Él me creó. Entonces ahí mi fuerza es renovada. Me levanto y digo, Señor, ¿qué quieres de mí? Pensé que ya no servía, pensé que ya no era tomada en cuenta, pero el Señor te toma en cuenta. El Señor te levanta en este tiempo. El Señor que es omnisciente y tiene un plan para ti y para mí, aún incluye la condición en la que nos encontramos.
la edad en la que nos encontramos. Pero lo que tenemos que hacer no es ver las limitaciones, es ver lo que Él quiere que hagamos y confiar en Él, porque Él es fiel y Él hará lo que promete en este tiempo, en esta circunstancia, en esta edad, en esa enfermedad, en esa situación financiera, en lo que estés pasando. Tenemos que recordar que Dios está ahí presente. Perdón. Entonces, no importa cuál sea el dolor y el desaliento en tu vida en este momento. No importa qué estés pasando o cómo lo estés pasando. Recuerda que una de las cosas que el enemigo quiere es que nos veamos como víctimas. Pobre de mí. No. El Señor te capacita, el Señor te levanta en este tiempo. El Señor es más grande que tu realidad presente. El Señor es la realidad de amor, es la realidad de poder, es la realidad de redención, es la realidad de provisión y protección, es la realidad de sanidad. El Señor es la realidad de esperanza. Allí está la verdad, en Dios. Piensa en eso, allí está. Esa es la realidad de parte de Dios a nuestro corazón hoy, a nuestra alma. En Él lo tenemos todo, en Él estamos seguras. Así que cada vez que nos pongamos a pensar que somos inútiles, que no servimos, que no tenemos valor, que somos fracasadas o que no tenemos ya esperanza o tal vez que somos unas perdedoras, pues no. Recuerda lo que es verdadero. Quita todo ese pensamiento porque eres una hija de Dios. Soy una hija de Dios. Eso lo dice Juan 1:12. Ahí lo dice la palabra de Dios. Eres una hechura suya. Efesios 2:10. Somos hechuras a su imagen y semejanza. Ha sido comprada por la sangre preciosa de Cristo. Ha sido comprada con un gran precio. Y dice primera carta a los Corintios 6:20 y primera carta de Pedro 1:18-19. Ahí está la verdad, en la palabra de Dios. Así que ama aún más a Dios con toda tu mente. Quita todos esos pensamientos que no son verdad, que no son real. ¿Qué pensamiento falso acerca de Dios se ha anidado en tu mente? ¿Qué es lo que está allí estorbando? ¿Y qué verdades y enseñanzas bíblicas no has aceptado y no has aplicado a tu vida como verdad? ¿Qué pensamientos tienes que debilitan o tiendes a tener en relación a ti misma? Esos pensamientos no corresponden con lo que Dios ha visto en ti y en mí como hijas de Él. Hoy tenemos que entender la importancia de adiestrar esta mente para pensar lo que es verdadero y lo que es real. Amar a Dios con toda nuestra mente. Y cuando lo amamos así, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a sentir ese gozo y esa esperanza de ser hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, hijas de Dios. Y vamos a ver la bendición de Dios porque vamos a ver lo que sí tiene para nosotros. No vamos a dejar que el enemigo venga a poner cosas que no son verdades. Recuerda que una verdad a medias es una mentira. La verdad es la verdad. La mentira es la mentira.
Entonces ahí está nuestra herramienta, en la palabra de Dios, en Dios. Ahí está nuestro aliento espiritual, ahí está nuestra fortaleza y ahí es donde se renueva nuestra energía para afrontar la vida. Mientras tanto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que viene a dirigir nuestra mente y nuestro corazón. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Señor, a través de su Santo Espíritu, te va a recordar palabra. Y no nada más la vas a recordar, la vas a asimilar y la vas a recibir y la vamos a aplicar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide y guarde nuestro corazón, nuestra mente, a través de Jesucristo. Y mientras tanto, vamos a pensar lo que es verdadero y lo que es real. En este tiempo se ha acabado ya la clase, pero la semana que entra vamos a ver otro punto y va a ser piensa en la verdad acerca de los demás. Hoy vimos piensa en la verdad y piensa en la verdad de Dios y de su palabra. Y vamos a adiestrar esos pensamientos. Te animo a que escribas el versículo, lo pongas por allí para que lo estés repitiendo, para que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a cerrar con una oración. Gracias te damos, Señor, porque tú nunca llegas tarde. Espíritu Santo, en esta hora, gracias porque vienes a romper y a derribar todo argumento que se levanta en contra de tus hijas. En el nombre de Jesús hablamos a toda depresión, todo desánimo y decimos te atamos en el nombre poderoso de Jesús, porque no hay parte ni suerte en ninguna artimaña del enemigo, sino que la palabra de Dios y la verdad viene a derrumbar toda fortaleza. Y en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, hablamos a esta palabra que se activa en la mente y en los corazones de cada hija de Dios. En esta hora, en este tiempo, vamos adelante con una mente alineada a la mente de Cristo. Gracias, Padre, porque en este tiempo está sobrando. Gracias, Padre, porque sé que lo mejor está por venir, que tu nombre será glorificado y que gracias, Señor, porque nos enseñarás a amarte con toda nuestra mente, no nada más con nuestras emociones, no nada más con nuestro corazón, sino con la mente, Señor, que será alineada y puesta, Señor, a tu voluntad. Gracias, Padre. Te amamos, glorificamos tu nombre. Que esta semana, Señor, en cada una de estas familias se glorifique tu nombre. Que seas tú con ellos, que tú cubras cada necesidad que estén pasando, Señor. Que tú abraces y consueles en medio del dolor. Que tú proveas, Señor, como tu palabra dice. Tú eres el proveedor y no nada más de lo material, sino de lo espiritual. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Cristo, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanas, Dios les bendiga. Las que pudieron estar, las que se van a conectar después, un abrazo. Vamos para adelante. Piensa en la verdad acerca de los demás. Otra lucha que el Señor viene aquí a enseñarnos cómo rendir estos pensamientos y avanzar en su propósito. Bendiciones y un fuerte abrazo. Hasta pronto.